En el México de antes, la cocina era mucho más que comida, era un acto de resistencia, ingenio y amor. En los hogares de la clase trabajadora, cada peso se estiraba, cada sobra se transformaba, y la olla en la estufa era el corazón de la casa. Alrededor de la mesa, entre aromas de comal y vapor, se contaban historias, se reían anécdotas y se aprendía que nada se desperdiciaba. Con poco se hacía mucho, y con restos nacían festines que alimentaban cuerpo y alma. Hoy, encendemos esa chispa de nostalgia para rescatar 10 platillos mexicanos que sostuvieron jornadas enteras, que fueron el abrazo de las mañanas frías y las noches largas, pero que, sin hacer ruido, se desvanecieron de nuestras cocinas. Algunos te darán antojo al instante, otros te sorprenderán por su simplicidad, y uno podría ser ese guiso que tu abuela preparaba con tanto cariño que aún sientes su calor. Quédate hasta el final, porque un bocado puede devolverte a la infancia, a esa mesa donde el tiempo parecía detenerse. 1. Tacos de canasta, el desayuno que viajaba en bicicleta. Antes de que el sol despuntara, cuando la ciudad aún bostezaba, las cocinas de los barrios ya humeaban. En ollas grandes, se guisaban papa con chorizo, frijoles refritos, chicharrón en salsa verde o adobo picante. Las tortillas se llenaban con cuidado, se doblaban y se acomodaban como soldados en una canasta forrada de tela y papel encerado. Un chorro de aceite caliente lo sellaba, manteniendo el calor y el sabor. Al alba, un taquero en bicicleta pedaleaba por calles empedradas, llevando su tesoro a fábricas, obras o paradas de camión. Tacos de canasta, 2x5, con salsa pal valiente, resonaba. Obreros, estudiantes y choferes pedían 3, 5, acompañados de un atole de pinole o un refresco embotellado. Al destapar la canasta, el vapor cálido envolvía la cara, un aroma que mezclaba maíz, chile y hogar. Baratos y rendidores, un par bastaba para sostener la mañana. En los 60 y 70, eran el desayuno de la clase trabajadora, un ritual diario que alimentaba el cuerpo y la esperanza. Hoy, los tacos de canasta sobreviven en tianguis, ferias o como antojo de fin de semana, pero ya no son la chispa que encendía el día. Cada mordida, con su tortilla sudada y salsa picante, es un boleto de regreso a esas mañanas donde el mundo parecía más simple. 2. Guajolota, la torta que apuraba la mañana. En un México donde el reloj siempre iba deprisa, la guajolota era la reina de los desayunos rápidos. En la esquina del barrio, el tamalero abría su vaporera, sacaba un tamal de mole, rajas o verde, lo metía en un bolillo crujiente y lo coronaba con salsa roja que manchaba los dedos o verde que picaba la lengua. Un trago de atole de chocolate o champurrado, y listo, energía para correr al camión, al taller o a la escuela. Harina sobre harina, la guajolota era un invento de pura necesidad, barata, contundente y portátil. Se comía de pie, con la mochila al hombro o el casco en la mano, mientras la ciudad despertaba. En los 70 y 80, era el salvavidas de estudiantes y obreros que no tenían tiempo de sentarse. Con el auge de cafeterías de cadena y desayunos light, la guajolota se convirtió en un gusto culposo, un recuerdo de mañanas adolescentes o de la ruta al trabajo. Pero hay días en que solo ese bocado cálido, con el tamal humeante y el pan que cruje, puede arreglar el ánimo y calentar las manos. 3. Sopa de fideo, el abrazo caldoso de todos los días. En los hogares mexicanos de los 60 y 70, había una regla no escrita: si el día fue pesado, la sopa de fideo lo arreglaba todo. En una cacerola, el fideo se doraba hasta tomar un tono ámbar, llenando la cocina de un aroma tostado. Luego entraba el caldillo de jitomate, ajo y cebolla, a veces con una hoja de laurel o un chipotle para los valientes. Cubitos de papa, zanahoria o calabacita se sumaban en algunas casas, haciendo de cada plato una versión única. En minutos, el caldo estaba listo, humeante, servido con tortillas de maíz recién calentadas. Era una cena que calmaba el hambre, el frío y el alma, sin exigir grandes gastos. Si sobraba, al día siguiente se refreía hasta volverse una pasta espesa, casi un guiso, que sabía aún mejor. La vida moderna trajo sopas instantáneas y cremas envasadas, desplazando esta receta sencilla. Pero basta una cucharada para volver al mantel de hule, a las charlas familiares y a la voz de sírvete más, mijo. La sopa de fideo no solo alimentaba,
era un abrazo líquido que nunca fallaba. 4. Molletes de frijol con queso, lo sencillo que sabía a banquete. Un bolillo partido por la mitad, tostado hasta quedar crujiente, untado con frijoles refritos bien sazonados con epazote y ajo, cubierto de queso que se derretía hasta formar hilos dorados y una corona crujiente en las orillas. Un toque de pico de gallo, jitomate, cebolla, chile y cilantro completaba el cuadro. El mollete era el desayuno de fonda que parecía un lujo, pero costaba poco. En los 60, era la elección de obreros en su descanso, estudiantes con monedas contadas o familias que buscaban algo rápido y sustancioso. Acompañado de café de olla o un vaso de agua de Jamaica, sostenía hasta la comida del mediodía. Con el tiempo, llegaron versiones gourmet con aguacate, tocino o quesos importados, pero el mollete de la memoria es el de la fonda, pan que truena al morder, frijol cremoso de olla y queso que se estira con cada bocado. Era la prueba de que lo sencillo, bien hecho, podía sentirse como un festín. 5. Frijoles de la olla, el corazón que nunca se apagaba. Los frijoles de la olla no eran solo comida, eran el alma de la cocina mexicana. En una olla de barro, se lavaban, remojaban y cocían lentamente con cebolla, ajo y un ramito de epazote. El hervor pausado llenaba la casa de un aroma terroso, y el caldillo resultante era tan valioso como los granos. Servidos con tortillas calientes y unas gotas de salsa, eran la base de cualquier comida. Lo que sobraba se refreía al día siguiente, se convertía en tacos, quesadillas, sopes o el alma de un mollete. En los hogares de los 50 y 60, una olla de frijoles era la tranquilidad de saber que siempre habría algo en la mesa, sin importar cuán apretado estuviera el presupuesto. Eran proteína accesible, sabor confiable y la certeza de que el hambre no ganaría. Aunque las modas los tacharon de básicos, un plato humeante con bolillo fresco demuestra por qué nunca se fueron del todo, los frijoles de la olla son México en cada cucharada. 6. Hígado encebollado, el plato que dividía la mesa. El hígado encebollado era un clásico que no dejaba indiferente a nadie. En una sartén, las plumas de cebolla se caramelizaban hasta volverse dulces, y el hígado de res entraba a chisporrotear con sal, pimienta y, en algunas casas, un toque de comino o ajo. El resultado era un guiso rápido, económico y lleno de hierro, ideal para las familias trabajadoras de los 60. Para muchos, era gloria, jugoso, tierno, servido con arroz blanco o puré de papa para suavizar su sabor intenso. Para otros, era un reto que solo los valientes aceptaban. Cómelo, te hace bien, decían las madres, y no mentían, el hígado era una forma barata de nutrir. Aunque hoy resiste en fondas tradicionales, ha sido opacado por cortes más nobles. Pero su aroma, entre dulce y terroso, sigue evocando mesas donde el cuidado se servía en cada bocado. 7. Albóndigas en salsa de chipotle, el guiso que mejoraba con el tiempo. Carne molida, arroz cocido, huevo, pan remojado, ajo y perejil se unían en bolitas perfectas que nadaban en un caldillo de jitomate con chipotle ahumado. Las albóndigas eran la cena de fonda y fiambrera, listas para viajar al taller, la obra o la escuela. En los 70, eran un clásico de la clase trabajadora, rendían, saciaban y, al recalentarse, sabían aún mejor. Cada casa ajustaba el picor, más chipotle para los valientes, menos para los niños. Con arroz a la mexicana y tortillas calientes, eran un festín sencillo que olía a hogar. Aunque siguen en algunas cocinas, la vida moderna las relegó frente a platillos más rápidos. Pero una albóndiga jugosa, con su salsa espesa, trae de vuelta las fiambreras de aluminio y las mesas donde todos comían del mismo guiso. 8. Pambazo de papa con chorizo, la garnacha que manchaba y alegraba. El pambazo era la reina de las garnachas callejeras. Un pan remojado en salsa guajillo, dorado en manteca hasta quedar crujiente, se abría para recibir un relleno humeante de papa con chorizo. Lechuga, crema, queso rallado y más salsa completaban el ritual. Al morder, el guajillo pintaba los dedos y la cara, pero así debía ser, un pambazo sin mancha no era pambazo. En los 60 y 70, era la cena de banqueta, el antojo tras el turno o el premio de un viernes de quincena. Lo servían en puestos de barrio, donde el taquero conocía a sus clientes por su nombre.
Con la modernización de plazas y la regulación de la comida callejera, muchos puestos desaparecieron, pero el pambazo resiste en ferias y tianguis. Su sabor picante y crujiente sigue siendo un boleto a las noches donde la ciudad olía a comal y risas. 9. Tortitas de sardina en caldillo, la lata que salvaba el día. Cuando el presupuesto apretaba, una lata de sardina se convertía en magia. Desmenuzada con huevo, pan molido, cebolla y perejil, se formaban tortitas doradas que se cocían en un caldillo de jitomate con un toque de chile serrano o guajillo. Servidas con arroz blanco o frijoles, eran una cena humilde pero sabrosa, común en los hogares de los 70. La sardina, barata y rendidora, era proteína accesible que aguantaba el recalentado. Aunque las latas ganaron mala fama frente a las carnes frescas, el sabor de estas tortitas revive las tardes de uniforme escolar, el grito de «a comer» y la mesa donde siempre había algo, sin importar qué tan flaca estuviera la quincena. 10. Caldo de res con verduras, el domingo que abrigaba por dentro. El caldo de res era el ritual dominical que unía a la familia. En la olla más grande, hervían huesos con tuétano, chamorro y espinazo con ajo, cebolla y sal. El hervor lento llenaba la casa de un aroma que gritaba domingo. Luego entraban los elotes en trozos, zanahorias, chayotes, calabacitas y col, creando un consomé dorado y fragante. Primero se servía el caldo con arroz y limón, luego la carne con salsa martajada y verduras. Si había suerte, alguien untaba tuétano en una tortilla, y la mesa estallaba en aplausos. En los 60 y 70, era la cena que organizaba el día, un momento para compartir. Hoy, el tiempo que exige lo relegó a fondas queridas, pero un tazón humeante sigue siendo una cobija para el alma, un recordatorio de días donde la mesa era el centro del mundo. Cierre, la cocina que vive en la memoria. Estos 10 platillos no eran solo recetas, eran la chispa de la vida diaria, el ingenio de las manos que hacían rendir cada peso, y el amor que convertía sobras en festines. En un México donde la prisa no dominaba, estas comidas unían familias, alimentaban sueños y contaban historias en cada bocado. Si este viaje te trajo un aroma, un sabor o un recuerdo, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios, ¿cuál platillo te llevó a tu infancia? ¿Qué otro guiso de tu casa merece volver? Nos vemos en la próxima mesa llena de nostalgia, porque recordar es sentarnos otra vez en la cocina donde todo empezó.